En cuanto a la situación del territorio ucraniano, la posición en la que se encuentra es sumamente complicado. Con respecto a la ciudadanía, que reside en zonas subterráneas, metros y zonas fortificadas de aislamiento urbano, en caso de búnkeres, presentan una situación estratégica para el presidente ruso puesto que la intención del mismo, indica que las intenciones son las de bombardear zonas estratégicas en puntos diferentes del mapa de combate. Me explico, las intenciones geoestratégicas de Putin conllevan el bombardeo incesante de varias zonas residenciales. Режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать donde se hallen puntos de control para que líneas de combate puedan avanzar y progresar en distintos territorios ucranianos y seguir anexionando zonas ucranianas. De este modo, la anexión o futuras anexiones sean consideradas ilegales o no por parte de la legislación rusa en territorio ucraniano, con validez o no, presentarán una declaración de intenciones, y una manifestación de unificar la antigua República Soviética de 1921 como Estado democrático en un punto geoestratégico, considerar la manera de invadir estados neutrales en la OTAN, y con ello poder presionar a los gobiernos a razón de los resultados obtenidos en Ucrania. En otras palabras, si Rusia consigue hacerse con el territorio neutral de Ucrania y derrocar a Zelensky, muy probablemente estamos ante el inicio de una guerra mundial sin precedentes, puesto que tenemos información sobre los detonantes de la invasión rusa en territorio ucraniano. En primera instancia, durante los Juegos de Pekín, sugirió con antelación la información que tenía Vladimir Putin de las zonas donde acrecentaban los trifulcas entre líderes de bandos prorrusos y ucranianos, con lo que dicha información que poseía Putin procedía desde diciembre de 2021, cuando aún estos bandos rusos era probablemente personal de Putin, mandatarios o analistas de campo. Pues bien, esta información, considerada por Putin una oportunidad, viene enraizada por la posesión de control del suministro de gas, en la que Rusia lleva beneficiándose de la compra europea de su producto, aumentando su PIB en defensa, construyendo armamentos en periodos cortos y realizando contrataciones a expertos en materia armamentística. Rusia quiso aprovechar los Juegos de Pekín, para convencer al líder chino, Xi Jinping, de una invasión justificada según Rusia previo a unos antecedentes en territorio ucraniano, entre rusos y ucranianos. Por lo que, Xi Jinping consideró ilegal forzar un Estado democrático como Ucrania a estar bajo el mando de fuerzas militares rusas, ya que la información que se tenía a priori, era que Ucrania quería ligarse bajo los precedentes europeos a las fuerzas de defensa europeas, la OTAN, aunque en este caso, Putin integró la información de que Ucrania deseaba integrarse como miembro de la OTAN, en la Comunidad Europea, y eso conllevaba la adhesión de defensas militares en puntos cercanos a la frontera entre Rusia y Ucrania, a pocos kilómetros de distancia entre ambos terrenos de combate. Sin embargo, el presidente ruso aprovechó la ocasión para la supuesta una operación militar especial. Dicha intervención rusa justifica los ideales políticos de defensa acusando a líderes ucranianos de nacionalsocialistas, puesto que Rusia considera primordial liderar la intervención en zonas de control urbano. Después de contexto, lo relevante de ello es que Putin planea sin cesar una intervención en un periodo corto de tiempo, en países europeos neutrales, puesto que si persevera en ello, piensa el líder ruso que es posible atemorizar a Europa, ya que la baza de las armas nucleares es una idea real de avistamiento. De este modo, el gobierno ruso podría controlar los suministros, los recursos y materias primas, así dichas energías renovables y las que no, para posesión y control de diferentes campos geográficos. La idea es controlar y poseer diferentes recursos y poder dirigir a los gobiernos neutrales a un único sentido, controlando la perspectiva de respuesta militar de la OTAN y las decisiones, en consecuencia del presidente americano Joe Biden, quien podría desatar como responsable una hipotética tercera guerra mundial, en caso de que la decisión sea atentar contra Rusia en territorio ruso o cercano a agua y frontera del mismo. Además, existe la posibilidad de que Putin adelante las decisiones europeas, puesto que es importante tener en cuenta que en caso de atentar diferentes territorios europeos, sea en un clima frío, período invernal, y mínimos reducidos temporales, es decir, tiempo concreto de asalto militar a un punto estratégico,
y lo más probable es que Rusia controle estratégicamente Europa al completo sin necesidad de atomizar y desintegrar campo terrestre europeo, puesto que Europa está bajo el control ruso por la declaración del gasoducto Nord Stream 2 y el gas ruso. Asimismo, para la OTAN y los gobiernos actuales, para ellos, es imposible deshacerse del suministro ruso. Se considera primordial, por parte estadounidense, reducir la escalada de tensión, pero Joe Biden parece que no solo las decisiones, sino las informaciones que expresa públicamente y promulga en medios de comunicación indican la posibilidad de intervenir militarmente y armamentísticamente zonas de guerra en el territorio ucraniano, por ende el uso de ojivas nucleares y submarinos en aguas del Pacífico y el glacial. Controlar el glacial y el Pacífico para Estados Unidos supone controlar el 25% del territorio ruso. Finalmente, la idea de Putin es controlar los gobiernos europeos con la amenaza nuclear y en caso de conseguir su empresa, determinar cuál será la siguiente acción de control, que serán los territorios neutrales y con escasas defensas.